En primer lugar, gracias, Mercedes, y a los organizadores por la oportunidad de estar aquí hoy y compartir algunas reflexiones y algunas experiencias sobre litigio estratégico en jurisdicciones diversas. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad de saludar y de agradecer a Vladimir Aras, que está sentado conmigo aquí, que yo hacía por lo menos 5 o 6 años que no nos veíamos, pero él fue el fiscal que nos ayudó extraordinariamente cuando, en representación de las víctimas de Sri Lanka, quisimos procesar por crímenes contra la humanidad en 6 países de América Latina, eso es delincuencia transnacional, al general Jagasurilla, que era responsable indiciariamente de crímenes atroces en la guerra de Sri Lanka contra los tamiles del norte por parte de los singalíes del sur, y que después de haber participado en el conflicto armado, como ocurre en muchos países, le habían dado inmunidad diplomática y le habían nombrado embajador de Sri Lanka en Brasil, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Surinam y en alguno más, en Chile, 6. Y él nos ayudó a abrir un procedimiento que tuvo éxito inmediato porque el señor se agarró un avión y se volvió a Sri Lanka y renunció a todas esas 6 embajadas. Ya no hubo manera de arrestarlo, pero sí, desde luego, quedó prisionero en su propio país sin poder seguir viajando revestido de la representatividad del propio Estado donde había cometido los crímenes. Hablemos de la delincuencia transnacional, porque eso es básicamente la alta corrupción. Y la corrupción empieza hoy en día, la corrupción del siglo XXI ya no es individual, ya no son comportamientos desviados de funcionarios que a título individual se enriquecen mediante los sobornos o mediante la malversación de los fondos públicos, metiendo la mano en el cajón y apropiándose del dinero de todos. Es una corrupción institucional, organizada, que involucra a servidores públicos, pero involucra a los partidos políticos, también los gobernantes y también, por supuesto, el sector privado, las grandes corporaciones. Esa corrupción es por naturaleza transnacional, porque hay que apropiarse de los fondos en un determinado territorio. Para ponerlos a buen recaudo hay que sacarlos y esconderlos en un paraíso fiscal. Para poder disfrutarlos posteriormente hay que blanquearlos y volverlos a introducir en los mercados lícitos sin que conste ya el origen ilícito de esos fondos. Y luego, por último, que era la pregunta del final de la mesa, pero que yo creo que resulta evidente si tenemos esa idea del carácter transnacional de este fenómeno delictivo, por qué después los corruptos se van a vivir a Europa Occidental o a Estados Unidos o a países desarrollados del primer mundo. Pues primero porque es donde pueden obtener una mayor rentabilidad de esos beneficios ilícitos una vez lavados, y es por donde los pueden disfrutar. Yo supongo que algún corrupto se podría ir a las Islas Caimán, pero allí, salvo su banco y una playa, no hay mucho más para disfrutar, mientras que en la City de Londres pues tienes todas las ventajas del primer mundo, tienes todas las relaciones, tienes todos los servicios y desde luego tienes las inversiones donde puedes multiplicar ese dinero mal habido, insisto, una vez lavado. De manera que sí o sí estamos condenados a que la persecución de esas conductas delictivas de corrupción de carácter organizado, graves y sistemáticas, tiene que ser también transnacional, porque la prueba, la fuente de la prueba, la que nos va a permitir construir un caso en nuestro país, en nuestra jurisdicción, no está en nuestro país, hay que ir a buscarla fuera. Lo fundamental, por tanto, es la cooperación, pero la cooperación, ya se ha mencionado, encuentra obstáculos a veces burocráticos, a veces meramente administrativos, a veces resistencias de carácter político o constitutivas, a su vez, de otros fenómenos de corrupción. No hay que escandalizarse, yo creo que es parte de la naturaleza de las cosas. Y hay intereses legítimos que, cuando se persigue la corrupción, entran en conflicto. Es legítimo que un fiscal o que un juez quiera hacer prevalecer el Estado de Derecho, el interés de la justicia,
el interés de las víctimas, porque es verdad que la corrupción, sobre todo la corrupción más grave, genera miles de víctimas. A veces son intereses sociales difusos y no somos capaces de individualizar cuántos niños se han quedado sin escolarizar o cuántos mayores se han quedado sin recibir la asistencia sanitaria necesaria. Pero hay veces en que no se trata de un eufemismo, que es directamente una realidad, porque las guerras de África, esas guerras inacabables en la República Democrática del Congo, estos días en Sudán, son financiadas directa o indirectamente por las grandes corporaciones transnacionales que se lucran con los recursos naturales, y con esos recursos que pagan ilícitamente de contrabando en esos conflictos armados es que se financian las armas y las municiones, con lo que tales conflictos se hacen inacabables, y eso sí directamente matan gente, matan a la población civil de esos territorios. Bien, el interés de la justicia, que es lo que se supone que perseguimos los jueces y los fiscales, colisiona en los casos de alta corrupción con el interés, que también es legítimo, de los gobiernos, porque esa es su responsabilidad, de mantener las mejores relaciones políticas y diplomáticas posibles en el contexto de la comunidad internacional. Es razonable, por lo tanto, que un gobierno ofrezca algunas resistencias a ciertas investigaciones de corrupción de carácter transnacional que le complican la buena marcha de sus relaciones. Bien, esos dos intereses tienen que hacerse compatibles y, naturalmente, en los casos donde resulte insalvable mantener vivos los dos, tiene que prevalecer, entiendo yo, sin duda, el interés de la justicia, por lo menos en un Estado social y democrático de derecho como es España, como sería, cuando mínimo, el contexto de la Unión Europea. Hay que tener cuidado también cuando se persigue transnacionalmente determinadas jurisdicciones que no son precisamente respetuosas de los derechos humanos, y nosotros los fiscales tenemos que preocuparnos de los derechos de las víctimas y del principio de legalidad, pero también es nuestra obligación proteger los derechos de los inculpados. Yo me he encontrado con la experiencia en algunos lugares de América Latina donde de repente una jurisdicción resulta extremadamente cooperadora, pero lo que te está mandando es información falsa, es intoxicación, porque hay una rivalidad política y ellos quieren que tú, con esa información falsa, te lleves por delante a un adversario. De modo que todos estos valores en conflicto tienen que estar presentes, y cómo se construye. Cuando hablamos de litigio estratégico, yo creo que estamos hablando de la actividad de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, que en base al principio de oportunidad o para proteger los valores que son privativos de esa organización de la sociedad civil, tienen la posibilidad de elegir o de estructurar sus litigios diciendo: vamos ahora a poner una querella en este país contra estas personas por estas conductas concretas, y por razones de esa misma oportunidad no las vamos a dejar interponer contra esta otra persona en esta otra jurisdicción. De manera que ese principio de oportunidad, que sin embargo no rige para los fiscales, para los que perseguimos de oficio los delitos públicos, sin embargo no significa que no tengamos que hacer, especialmente en los casos complejos, en los casos donde sabemos de antemano que va a tener que recurrirse a la cooperación internacional, una estrategia de persecución para intentar centrarnos en aquello que sea una investigación y posteriormente una acusación con posibilidades de éxito, porque los recursos que nosotros estamos gastando al investigar son también recursos públicos, y no parece sensato empeñarnos en gastar tiempo y esfuerzo en causas que son materialmente imposibles. Yo voy a utilizar dos ejemplos, uno de éxito y otro de fracaso, para que veamos que las dos cosas existen, pero los obstáculos que nos encontramos siempre son eso: la resistencia de las autoridades, de los poderes ejecutivos, porque la persecución penal de determinadas personas u organizaciones perjudica las relaciones políticas, las relaciones internacionales, que en definitiva son también las relaciones económicas de un determinado Estado, y por los obstáculos legales, formales, burocráticos, etcétera. Nosotros tendremos que tener, en principio, un marco de cooperación, un convenio que sea bilateral, que sea regional, que en mi experiencia son los que funcionan mejor, y a falta de ello, un marco global, y para estas
tareas, sin duda, es la Convención de Mérida de 2003, la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas y, en última instancia, el principio de reciprocidad. Es muy fácil, hoy en día, no lo era cuando yo era fiscal anticorrupción, la cooperación en el marco de la Unión Europea, sin que eso signifique que esta cooperación sea perfecta, pero lo cierto es que la creación de la Fiscalía Europea, de Eurojust, del Espacio Judicial Europeo, de la Orden Europea de Detención han facilitado mucho la relación directa entre autoridades judiciales y fiscales. Esta es otra clave. Cuando la cooperación tiene que pasar por el Ministerio de Justicia, tiene que pasar por el Ministerio de Asuntos Exteriores, todo se entorpece. Les voy a poner el primero de los ejemplos. Era un caso, yo entiendo, desde el punto de vista de la tipicidad penal muy claro, pero era un caso que quedó finalmente abocado al fracaso, que fue la persecución que nosotros iniciamos en el año 97 en España contra Silvio Berlusconi, que no necesito explicarles quién es, por un delito que no era político ni que supuestamente debería haber afectado a las relaciones internacionales de España con Italia ni en el contexto de la Unión Europea, porque era un fraude fiscal. Silvio Berlusconi, a través de su holding internacional principal, el grupo Fininvest, había comprado una participación en una televisión privada española, Telecinco. En esa situación, la ley de televisión privada en España, que era del año anterior, de 1996, había acordado crear 3 televisiones, pero como garantía de la pluralidad informativa habían decidido imponer unas normas antitrust por las cuales ningún accionista español o extranjero podía ostentar más de un 25% de la titularidad de una cadena de televisión. Fininvest consideró que eso no permitía manejar como ellos querían una empresa televisiva si tenías que estar peleándote con tus socios porque nadie tenía la mayoría, y decidió comprar, naturalmente, de una manera encubierta, participaciones. De hecho, terminó comprándolas hasta un 90%. Mantuvo, porque en ese momento la Organización Nacional de Ciegos tenía muy buena relación con el gobierno, un 10% para los ciegos, pero el otro 90% lo compró clandestinamente, y nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo que requirió mucho tiempo y muchos viajes y muchas conversaciones con los fiscales suizos y con los fiscales italianos, porque, insisto, la prueba no estaba en España, la prueba estaba fuera. Yo mandé 5 comisiones rogatorias a los fiscales suizos, no me contestaban, pero esto nos da una idea de las dificultades materiales con las que nos encontramos. Y le pregunté a los colegas de Milán, ¿cómo hacéis vosotros para que los suizos os contesten? Dice, ¿cuántas comisiones rogatorias has mandado? Y dije, 5. Dice, bueno, es que nosotros hemos mandado 1000. Eso yo creo que da una idea de cuál es el problema. Los suizos no contestaban porque 5 para ellos, que recibían todos los días centenares de comisiones rogatorias del mundo entero, pues que un español por ahí les estuviera mandando un papelillo cada 2 o 3 meses, era como que no se habían ni dado por enterados. Finalmente conseguimos la autorización, eso fue más fácil, genérica, de la Oficina Federal de Policía Suiza, de decir, bueno, permitimos que los italianos les entreguen todo lo que ya les hemos entregado a ellos, porque naturalmente la cooperación es específica y no puedes utilizarla después, la información que te han dado para un procedimiento en un país, para otro en otro país. Nos autorizaron, los italianos nos dieron toda la información y reconstruimos enseguida lo que era muy complejo, y es que la inversión en España había llegado a través de una sociedad de pantalla de Luxemburgo, que a su vez había recibido los fondos a través de otra sociedad de las Bahamas, que a su vez los había recibido de otra sociedad en Italia, a 50 kilómetros de Milán, en el cantón Ticino, y esa sociedad se llamaba Silvio Berlusconi Financiaria. Cuando interrogamos al señor de cómo esta empresa, este holding, había financiado la adquisición contra la ley de todo ese porcentaje, dijo, ya me habían preguntado en Italia por esto y me hace gracia que haya una empresa que se llame como yo, no tiene nada que ver conmigo. Bien. Cuando nosotros encontramos ya elementos suficientes para procesar a Silvio Berlusconi, así lo hicimos, y en ese momento él era solamente diputado en el Parlamento italiano. Había sido primer ministro un breve periodo, unos años antes, pero no había ningún obstáculo. Tan pronto como hicimos público el procesamiento, Silvio Berlusconi se hizo elegir miembro de representante parlamentario de Italia en la Asamblea del Consejo de Europa. Y se ganó una inmunidad. En lo que nosotros
tramitábamos el suplicatorio a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tardó un año en salir del Ministerio de Justicia de Madrid para viajar hasta Estrasburgo. Silvio Berlusconi se había hecho ya diputado del Parlamento Europeo, de manera que cuando nuestra solicitud llegó a Estrasburgo, era ya papel mojado, hubo que enviar otra al Parlamento Europeo, donde se pasó un año en el despacho de la presidencia del Parlamento Europeo en Bruselas, y cuando por fin le dieron trámite, Silvio Berlusconi había conseguido ser elegido primer ministro de Italia, y ahí terminó la investigación. Lo fue durante aproximadamente 10 años. Cuando terminó de ser primer ministro, yo ya no era fiscal anticorrupción, el juez que lo había procesado tampoco era juez en la Audiencia Nacional, y los compañeros que llegaron después pues no se acordaron o simplemente no echaron cuentas de que podían reactivar la investigación, que en ese momento estaba suspendida, de manera que nunca lo juzgaron. Pero para que veamos también cuál es la influencia política que está a veces en los pasillos, que está por detrás de los procedimientos, que nunca se expresa, que nunca es una negativa que te formulan de una manera abierta, es que al final el juicio se celebró contra los inculpados que no eran aforados en sesiones por la tarde en la Audiencia Nacional, siendo el caso de una enorme notoriedad, no salió en ningún periódico. Se compuso el Tribunal de Magistrados Suplentes, siendo el ponente un jubilado del orden jurisdiccional social, y naturalmente no resulta sorprendente que todos los acusados resultaran absueltos. Estas son las dificultades que nos encontramos. Pero no se desanimen, les voy a contar ahora el ejemplo de éxito, porque con esos revolcones que uno se lleva, pues uno se va haciendo perro viejo y entonces empieza a pensar cómo sortear esas dificultades, y esto pasó en Guatemala 10 años después. En 2007 yo era el comisionado contra la impunidad, nombrado por el secretario general de la ONU, en un país en el que el sistema de seguridad y justicia estaba virtualmente colapsado, no funcionaba. Formamos unos pocos policías, unos pocos fiscales, unos pocos jueces, nos pusimos a trabajar y estábamos intentando desarticular las redes criminales de los aparatos del Estado, cuando apareció el presidente Alfonso Portillo, que era la tercera vez que se escapaba de su país, donde le habían ido procesando varias veces desde que había dejado la presidencia, y nosotros entendimos que era el paradigma de la impunidad, porque iba a ser con toda probabilidad absuelto una vez más. Ayudamos a los fiscales guatemaltecos a que le procesaran por casos graves de corrupción. Había posiblemente otras responsabilidades más graves todavía de la época del conflicto armado, pero de esas ni echamos cuenta, y se le procesó. Pero otra vez, sabiendo un poco la experiencia de Berlusconi y tantos otros casos, decidimos que esta vez tendríamos que tener un plan B. Y ese plan B fue la cooperación internacional. Lo procesamos en Guatemala por casos de corrupción, pero nos fuimos a Nueva York, a la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, que para mí es la verdadera Fiscalía Internacional del mundo, porque esa Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan tiene competencia en casi cualquier caso de corrupción del mundo, porque siempre que una transacción económica haya utilizado un banco corresponsal que esté en el Distrito Sur de Manhattan, ellos reconocen su propia jurisdicción y persiguen el hecho. Es decir, que el dinero puede haber viajado desde Singapur hasta las Islas Caimán, pero si ha utilizado al Chase Manhattan del Distrito Sur como banco corresponsal, porque saben que el dinero no viaja, son transferencias, son compensaciones que se hacen cada día unos bancos a otros, eso les crea jurisdicción. Bien, el soborno, que era lo que se trataba, que era un soborno de Taiwán, que habían dado 3 millones a Guatemala para las bibliotecas para la paz, el presidente se lo había apropiado entero y lo había mandado a Europa, y había colocado para la educación de su hija, pues así se llamaban las cuentas, fondo de educación, 1 millón en Luxemburgo, otro millón en Suiza y otro millón en Francia. Otra vez, ¿por qué buscan colocar el dinero en el primer mundo? Pues porque no es lo mismo colocar 1 millón en un país X africano, en Zambia, porque allí no lo vas a poder disfrutar. Lo colocas en París para que tu hija estudie en el mejor colegio y tú puedas ir a visitarla. Bien, pusimos en marcha el procedimiento de cooperación correspondiente, conseguimos incautar el 1 millón de Luxemburgo, incautar el 1 millón de Suiza, incautar el 1 millón de París, y además
conseguimos que se le procesara en el distrito sur de Manhattan y esta vez la red sí funcionó. Por eso hay que hacer estrategias de persecución penal. Cuando le juzgaron en Guatemala, como sabíamos que iba a pasar, lo absolvieron. Y entonces, a continuación, lo extraditamos a Estados Unidos y por los mismos hechos en los que él había dicho que no tenía nada que ver y lo habían absuelto en Guatemala, se confesó culpable, negoció con la Fiscalía de Manhattan y cumplió 5 años de prisión, además de quedarse sin los 3 millones. Bien, este es el caso de éxito, cómo la cooperación internacional, cuando sí funciona, que no es siempre, pero normalmente sí, puede remover esos obstáculos políticos, esas inmunidades que se interponen a la persecución penal. Voy a ir terminando porque se me va el tiempo. Se nos pedía también hablar de los paraísos fiscales. Yo creo que hay que distinguir en los paraísos fiscales y no meter a todos en el mismo paquete, porque algunos territorios son simplemente territorios de baja tributación. Irlanda, por ejemplo, tiene tipos impositivos en el impuesto de sociedades mucho más bajos que el promedio de la Unión Europea y entonces las empresas van allí a poner sus sociedades para obtener allí sus beneficios y pagar menos impuestos. Esos territorios, Luxemburgo sería otro ejemplo, no tienen nada que ver con los países que se caracterizan por la opacidad de su sistema financiero. Y cada cual tenemos uno, si el sistema de la economía de mercado funciona así. En Francia lavan el dinero en Mónaco, los alemanes lo lavan en Liechtenstein o en el cantón de Zúrich, los británicos en las Islas del Canal, los españoles en Gibraltar y en Andorra. Los americanos tienen Delaware para las sociedades y tienen las Islas Vírgenes y las Caimán y las Bahamas en el Caribe. El dinero más negro del mundo se suele seguir refugiando donde guardaban los piratas sus tesoros, en las islas del Caribe. De manera que poco hemos cambiado con los siglos en eso. Bien, eso no sería tanto problema si fuéramos capaces de disciplinar esos fondos. No los que sean procedentes del terrorismo, del narcotráfico, de los conflictos armados, pero los que son de la corrupción o del fraude fiscal deberían poder seguir estando allí y nosotros no tendríamos que ir a buscarlos hasta allí, que es muy difícil y lleva mucho tiempo, si estableciéramos, como se ha propuesto muchas veces y no se termina por hacer, por falta de voluntad política, una tasa disuasoria respecto de esos paraísos fiscales. Usted puede tener el dinero que le parezca en las Antillas holandesas, pero si ese dinero retorna a España, retorna con un impuesto del 40%. Con un gravamen del 40%, entonces verá usted si es simplemente una infracción fiscal que le conviene regularizar o si es que es usted narcotraficante, entonces sí no le queda de otra, pero cuando traiga el dinero perderá el 40% de lo que obtuvo de manera mala vida. Y en cuanto a la tipicidad, insistiendo en esa idea de estrategia, lo que a mí también me ha enseñado la experiencia es que tienes que centrarte en los tipos penales respecto de los que puedas obtener condena, en los fáciles, lo que los americanos llaman el low hanging fruit. No te empeñes en perseguir a ultranza esta figura delictiva, sea la financiación ilegal del partido o sea la malversación, si te puedes llevar por delante al individuo y sobre todo incautarle los fondos a través de un fraude fiscal. Eso nos enseña la experiencia. El lavado de dinero, por supuesto, es un delito en relación con la corrupción y en relación con todo lo demás. Es un delito instrumental, de manera que tú puedes lavar el dinero porque lo necesitas para volverlo a colocar en los mercados donde vuelva a ser productivo, si es narcotráfico como si es cualquier otro delito, pero desde luego el dinero de la corrupción tienes que lavarlo y en ese sentido el lavado es instrumental del delito principal, que sea la malversación, el cohecho o el tipo de que se trate. La clave, finalmente, la clave definitivamente, en mi experiencia, no la he inventado yo, la había inventado ya en los años 80 el magistrado Giovanni Falcone, por lo cual finalmente además lo mataron. Hay que perseguir el rastro del dinero. Las investigaciones de corrupción no tienen sentido si finalmente no eres capaz de incautar el dinero procedente de esa corrupción. Es lo más difícil, pero es lo único que produce resultados sostenibles a largo plazo. Todos tendremos en mente personajes de medio pelo que han sido procesados por corrupción en España, han ido a la cárcel, han estado 2 o 3 años, pero si han conseguido salvaguardar sus fortunas custodiadas en los paraísos fiscales, les ha merecido la pena porque son 2 o 3 años como de un accidente de trabajo y después son millonarios, cosa que no hubieran sido nunca trabajando honradamente. De manera que, insisto, el objetivo es perseguir tipos penales que puedas conseguir
que resulten condenas. Perseguir el dinero hasta incautarlo en la medida que sea posible, remover donde puedas los obstáculos políticos que se van a interponer, no solo de orden legal, como las inmunidades, sino de los que se derivan de las relaciones diplomáticas, y a partir de ahí pues procurar trabajar en equipo con todas las fiscalías que están haciendo lo mismo que tú y luego cruzar los dedos para que tengas éxito. Gracias.